Bueno, buenas tardes. Vamos a presentarle nuestro caso clínico. Es una paciente de 20 meses, gemela, paciente que nació prematura de 35 semanas con un bajo peso. Paciente que ingresa al servicio de urgencias traída por la madre el día 20 de abril con un cuadro clínico de evolución de 3 días, lo cual presenta tos cianosante, fiebre, dificultad para respirar. En su casa pues hay familiares que presentan gripe activa y pues no están haciendo uso de tapabocas. Es valorada por el médico quien solicita toma de cuadro hemático, PCR, rayos X, toma de BRS y panel viral. Es interconsultada por pediatría, el cual inició sistema de oxigenación de bajo flujo con cánula nasal, saturaciones mayores del 90%. Se inicia solución hipertónica, se deja en observación. Al siguiente día, el 21 de abril, es valorada por pediatría, quien diagnostica bronquiolitis aguda por rayos X de tórax que presenta engrosamiento bronquial sin áreas de consolidación. El BRS salió negativo, pendiente de panel viral. Paciente quien continúa teniendo picos febriles, continúa con signos de dificultad respiratoria marcados, se solicita aislamiento respiratorio, continuar con solución hipertónica al 3%, lavados nasales, control de curva térmica y asistencia de leche materna. Al realizar la toma de rayos X en nuestro paciente podemos encontrar que tiene presencia de atelectasias consideradas como colapsos alveolares. Estas se encuentran ubicadas en el segmento basal del pulmón derecho. También encontramos infiltrados intersticiales que nos muestran anormalidades a nivel intersticial, y esta sí está ubicada a nivel bilateral, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo. Podemos observar que de la técnica de la toma de los rayos X se encuentra tomada en un plano antero-posterior, se encuentra bien penetrada, pues se pueden observar dos espacios intercostales por encima de la clavícula. También podemos identificar que está rotada hacia el lado derecho, pues este ángulo, pues al realizar la toma se ve más grande la parte derecha que la izquierda. Está inclinada, pues se logra identificar que una clavícula está más arriba de la otra. Y también está bien inspirada, lo que nos permite identificar por lo menos 8 espacios intercostales. Bueno, a continuación voy a explicar cómo se sacó la distensibilidad estática dinámica, la resistencia de la vía aérea y también todo lo del driving pressure en nuestro paciente pediátrico. Bueno, para iniciar voy a nombrar los valores que tiene nuestro paciente. En este caso tiene un volumen corriente de 4 mililitros por kilogramo de peso, tiene una PEP de 4 centímetros de agua, tiene una PIM de 16 centímetros de agua, una presión plateo de 10 centímetros de agua y un flujo de 30 latidos por minuto. Entonces empezamos con la primera fórmula, que es distensibilidad estática. Esta fórmula es D, que es igual, distensibilidad igual al volumen corriente o tidal sobre la presión plateo menos la PEP. Entonces aquí es reemplazar. Entonces aquí tenemos de volumen tidal 4 mililitros sobre 10 centímetros de agua de presión plateo y 4 centímetros de agua de la PEP. Eso nos da un resultado de 0.6 mililitros por centímetros de agua. A continuación tenemos la segunda fórmula, que es distensibilidad dinámica. Entonces aquí la fórmula es volumen corriente sobre la PIB menos la P. Entonces aquí el volumen corriente pues es 4 mililitros por kilogramo de peso. Tenemos una PIB de 16 centímetros de agua y tenemos una PEP de 4 centímetros de agua. Entonces aquí tenemos que restar, igual que en la de arriba, tenemos que restar estos dos y el resultado que nos da es el que se divide en este. Eso nos da 0.33 mililitros por kilogramo de peso. La tercera fórmula es resistencia de la vía aérea. Esta fórmula es presión pico menos la plató sobre el flujo.
Entonces tenemos una presión pico de 16 centímetros de agua menos la plató, que en este caso pues es de 10 centímetros de agua, sobre un flujo de 30. Eso nos dio un resultado de 0.2 centímetros de agua. Y por último tenemos la cuarta fórmula, que es del driving pressure. Esta fórmula es la plató menos la PEP. Entonces aquí nuestra plató es de 10 centímetros de agua y nuestra PEP es de 4 centímetros de agua. Eso nos da un valor, es restar el 10 menos el 4, nos da un valor de 6 centímetros de agua. Me presento, mi nombre es Lady Mora. En este momento vamos a verificar los parámetros normales que se utilizarían en ventilación mecánica con pacientes pediátricos. El ventilador que vamos a utilizar en este momento es el Hamilton G5. Cabe resaltar que este ventilador no tiene la opción de pediatría, pero entonces vamos a manejar los parámetros más bajos que nos permita este ventilador para así mismo llevarnos una idea de cómo se manejaría, cuáles serían esos parámetros sugeridos en pacientes pediátricos. Entonces primero pues vamos a seleccionar la altura del paciente. En este caso entonces, como les decía, vamos a tomar los parámetros más bajos que el ventilador nos lo permita. En este momento está en 170, entonces lo bajamos a 130. Seleccionamos el sexo del paciente, ya sea femenino o masculino. Nuestro paciente en este caso es masculino. El modo de ventilación. Para pacientes pediátricos el modo de ventilación va a ser SIMV. Lo seleccionamos y le damos confirmar y empezamos a ingresar los parámetros. Entonces acá vamos a tener que el volumen, el tiempo inspiratorio en pacientes pediátricos se utiliza entre 0.3 a 0.5. Entonces acá lo vamos a manejar con nuestro paciente en 0.4, lo vamos a dejar. Vamos a tener también en cuenta en este momento las curvas, los gráficos, para que ahorita cuando ingresemos ya todos los parámetros de nuestro paciente podamos evidenciar cómo va a ser la curva de este paciente. Entonces va a ser de 0.4. La frecuencia respiratoria en pacientes generalmente se programa de 30 a 60 ciclos por minuto. Entonces en nuestro paciente lo vamos a dejar en 60. Vamos a dejar la frecuencia respiratoria de 60. Vamos a manejar una PEN. Normalmente una PEN en pacientes pediátricos está entre 4 o 6. Entonces vamos a manejarla con 4, la PEN de este paciente. Y la frecuencia respiratoria, recordemos entonces que la frecuencia respiratoria la vamos a dejar igual en 60. Ese volumen tiempo vamos a utilizar el más bajo que nos lo permita tomar el ventilador. En este caso va a ser 100. El IE lo vamos a manejar de 1 a 2, igual como está ahí. Y una vez ya haber registrado los parámetros, el oxígeno en estos pacientes nos dice que hay una saturación de SA entre 86 a 92%. Entonces en el paciente lo vamos a dejar en 90. Una vez ingresados los parámetros le damos confirmar y vamos a evidenciar como tal las curvas que van a estar manejadas en presión-tiempo. Porque un paciente pediátrico no se mide por volumen sino por presión, no se le verifica. Son ventilados por presión y no por volumen. Si evidenciamos acá como tal el ventilador va a empezar a pitar. Esto va a pasar porque, como les decía, este ventilador no nos permite manejar la opción de pediatría. Entonces al ingresar los parámetros de un pediátrico, pues lo que va a hacer el ventilador es empezar a generar alteraciones, debido a que para un paciente adulto estos
parámetros van a ser muy bajos o muy altos. Entonces así es como se manejaría la ventilación mecánica en estos pacientes, y lo que hace es que permite las respiraciones espontáneas y mantiene en un estado estable al paciente.